Muy buenos días. Nos encontramos en la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática. Hoy es un día donde hablaremos de la mujer en este espacio tan hermoso en el programa Ejemplo de Mujer, un programa exclusivo donde se habla de la mujer venezolana, el talento de esa mujer que sobrepasa las fronteras a nivel nacional e internacional. Hoy tengo como invitada a Geraldina Colotti. Ella es italiana, es una comunicadora profesional donde nos ha acompañado por muchísimo tiempo aquí en nuestro país, en Venezuela. Muchas de las personas que la conocen saben su historia, pero más allá de eso, ella nos va a contar sobre cómo ha sido la vida de ella aquí en nuestro país, en Venezuela, donde ha sido un país totalmente con muchas visiones a nivel internacional. Ella es una voz donde imparte hacia el mundo la realidad de nuestra Venezuela, nuestra amada Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí, Geraldina. Bienvenida a Ejemplo de Mujer. Bueno, yo quiero que tú me digas cuántas veces o desde cuándo tú has venido a Venezuela, cuántas veces te ha recibido nuestro país, nuestras mujeres sobre todo, en este mundo tan concurrido, en este mundo tan lleno de lucha, de comunicadora, de filósofa, de profesional, también una mujer que forma y ha sido formadora también de la juventud. Háblame un poco de eso y bueno, bienvenida. Gracias, Yadis, una mujer aguerrida, un ejemplo de mujer comunicadora en la vida, en la política. Entonces, muchas gracias por estar en este lugar, que es un lugar de mujeres de ciencia. Bueno, el compañero Carlos Berbesí está, que saludamos y agradecimos, es un gran feminista. Pero al Ministerio de Ciencia y Tecnología tenemos una mujer extraordinaria que además está promocionando la ciencia en Venezuela con pensamiento de orientaciones de género. Lo hemos visto porque la mujer en la ciencia se hicieron conocer también a nivel internacional. Recién ha habido un homenaje importante en la UNESCO a una científica venezolana, pero sobre todo lo vemos en la calle. No solamente lo vemos por el número de mujeres que se va inscribiendo a facultades universitarias como esta, que antes eran sobre todo para los hombres, Sí. pero lo vemos también en la calle, lo vemos porque aquí la revolución es mujer. Más del 80% de los organismos de poder popular son dirigidos por mujer, en lo puesto de máxima dirección del proceso, que es un proceso colectivo, empezando por la primera combatiente, Silvia Flores, que tiene una trayectoria larguísima, que viene de la lucha contra la Cuarta República por los derechos humanos, no los derechos humanos de hoy utilizados como arma contra los pueblos, sino que por lo contrario, una lucha desde la oposición popular, que en la Cuarta República estaba reprimida, entonces también en la defensa, como sabemos, del comandante cuando estaba en la cárcel. Y ahí por muchas otras mujeres, como Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, y muchas otras que con mucho agradecimiento por este ejemplo internacional me gustaría nombrar una por una, empezando por María León, que viene de la lucha también armada del siglo pasado, en la tanta heroína desde las próceres, pasando por la que sacrificaron su vida en la Cuarta República, participando a la guerrilla. Para mí es un tema muy querido, por supuesto, porque estar aquí es también una manera de honrar la hermana de lucha que murieron combatiendo por el comunismo, que no pudieron ver esta nueva esperanza
que se va construyendo también en un siglo tan diferente de lo en la cual hemos luchado también con las armas y también en Europa. Ahora, Geraldina, cuando tú entras a este territorio venezolano hace mucho tiempo, ¿hace cuánto tiempo aproximadamente? ¿Qué sentiste? ¿Qué calor humano sentiste? Sobre todo, estar tan lejos, estás en Europa, en Italia, llegas aquí, calor, tropical. Las mujeres venezolanas somos unas mujeres dinámicas, muy coquetas. Las mujeres venezolanas siempre estamos, tú siempre lo dices, ¿no? Acomodadas, siempre están dispuestas, salen con su pinturita de labio, pero aparte de eso, trabajadoras. ¿Qué sentiste tú en ese momento cuando llegaste a nuestro país? Bueno, antes de todo, permíteme de echar broma, porque yo toda la vez que vengo aquí, esperando tanto en el calor de un país tropical, bueno, me encuentro con la Siberia que hay en todos los lugares, con el aire acondicionado tan alta que siempre, como usted puede ver, me hace ronca, y después todo eso se digamos, se ayuda, se hace más junto con mi itañol, hace la comprensión un poco más complicada, ¿no? Lo que tú dices me hace recordar que yo vino por la primera vez aquí un 7 de marzo de 2011, no porque descubrí la revolución bolivariana en aquel entonces, sino que porque en estos años terminé toda mi condena el año de antes, el 2010, y me entregaron el pasaporte, en fin, pude viajar, y como la revolución bolivariana estaba en mi corazón y también en mi curiosidad para ver cómo había sido posible que un renacimiento tan importante después de la caída de la Unión Soviética. Entonces vino con un grupo de mujeres para participar el 7 de marzo a un encuentro mundial de las mujeres de base, era en aquel entonces, después nos quedamos aquí un poquito, y desde 2011 siempre vino escribiendo muchos libros. En este primer libro que escribí, lo vi, no me lo contaron, que tiene un titular emblemático, la voz que hablan son sobre todo mujeres. Me acuerdo que como hemos hecho conversatorio y todo, ellas venían en esta marcha gallardonándome con digamos, la carita de Chávez, sí, todo lo que era la revolución de mujer, que era en aquel entonces. Entonces yo me he vuelto con una reserva de revolución que tenía ganas de compartir con lo que no sabe, porque son víctimas, las mujeres en primer lugar, en los países capitalistas, de una propaganda de guerra que cambia el concepto, que habla de dictadura aquí o que nos hace pensar el contrario de lo que es en la realidad. Entonces mi tarea ha sido y sigue siendo la de poner como un micrófono abierto aquí para que la voz de las mujeres sobre todo, pero no solamente, la voz del poder popular de una manera integral pueda ir a los países capitalistas contando la verdad. Has sido y eres una ventana al mundo como mujer, también como luchadora social. Cuando tú sales de nuestro país, ¿qué expectativas, qué te dicen las personas, qué te hablan de Venezuela? Eso es lo más importante, porque a veces nosotros estamos aquí y cuando las personas salen, bueno, ven otra imagen, y muchas veces se dejan llevar por las redes sociales, por la guerra mediática, ¿verdad? Y en este caso, tú eres esa ventana al mundo para decirle al mundo: Venezuela es un país libre, Venezuela es un país hermoso, Venezuela es un país donde hay educación, donde todo funciona normal, donde el ciudadano anda tranquilo, donde hay paz, sobre todo la paz. ¿Qué te dicen esas personas cuando tú sales?
de Venezuela. Claro, sobre todo que estos conceptos que tú estás diciendo, como la paz, aquí son conjugados con justicia social. Es así, ¿no? Como dijo el comandante en su momento, sería para los pueblos la paz del sepulcro, porque si tú impides que los pueblos puedan expresarse y cuando no pueden expresarse, que puedan luchar, esto es un derecho que la maravillosa ley contra el olvido que se hizo para clausurar la fase de la Cuarta República, con la tanta víctima que ha habido, no reconocido, desaparecido, porque esta era considerada una gran democracia en los países capitalistas cuando ha sido solamente una democracia camuflada, donde se votaban los opositores de los aviones, donde la figura del desaparecido comenzó. Aquí, bueno, se dice en esta ley contra el olvido que se reivindica el derecho de los pueblos a la rebeldía, también armada y también contra la democracia camuflada. Esto es un ejemplo maravilloso que por supuesto se oculta, porque toda la ley que se han hecho después de larga guerra civil, como en El Salvador o en Guatemala, ni hablar, 36 años, son leyes de conciliaciones donde no se continúa con la fuerza revolucionaria, con otra herramienta, los mismos ideales. Eso es un importante logro que se tiene que comunicar en Italia, donde nosotros que hemos luchado también con las armas en Italia, en otros países de Europa, en un periodo particular, donde había condiciones objetivas muy favorables al proletariado, no hemos logrado ni siquiera la dignidad de ser reconocido como sujeto activo y generoso también, ¿no? Porque no hemos ganado nada, por supuesto. Hemos sido más de 5.000 presas y presas políticas, todavía siguen. Estos sistemas, que es hipócrita también, se permite de entregar lesiones a Venezuela, donde por lo contrario sí ha habido un balance. Sí pasamos en estos otros siglos con los mismos ideales, con herramientas diferentes, pero haciendo un balance. Este balance lo hace el pueblo, que renueva su compromiso. Lo que nos cortaron a nosotros es la memoria histórica con las jóvenes generaciones. Esto, por tomar algunos ejemplos clásicos, la burguesía cuando gana siempre lo hace. Es la primera cosa que hace, destruir la memoria histórica con los jóvenes, y de ahí empieza todo, desde la comuna hasta hoy, pero hoy tiene más herramientas porque los aparatos ideológicos de control son más sofisticados. Te presentan una realidad al revés, como decía Galeano, te descalifican lo que por ellos son enemigos, como es Cuba, como es la revolución bolivariana, y por supuesto, como no soportan el mensaje que Venezuela tiene un presidente obrero, que, como nos decía Lenin, también la cocinera puede dirigir el Estado. Esto no lo soportan. Esa es la amenaza inusual extraordinaria. Nuestra tarea es de comunicar. Por eso me hacen muchas preguntas cuando yo vuelvo en Italia. Resulta pero que esto es muy peligroso. Yo fui la única periodista que contó la rebeldía de los ricos cuando había la guarimba. Me hicieron de todo, me censuraron, claro, te bloquearon en las redes. ¿Por qué? Porque sabe que mi humilde persona transmite un mensaje de coherencia, entonces la gente me cree, porque la gente es nuestra, por supuesto, cuando llega el mensaje, porque se preguntan por qué una persona que ha entregado y sigue entregando toda la vida a la revolución por su ideal, y que por supuesto no posee nada, ni quiere poseer ni propiedad, ni nada, defiende a una dictadura. Claro que, por supuesto, lo joven te escucha, y yo intenté hablar a ellos mediante, donde no llega la política, mediante la literatura también, que la poesía y todo a veces llega mucho más de palabras y conceptos que hoy, como tú decías antes,
con las redes sociales, parecen difícil de asimilarse. No es así. Es nuestra tarea y también de educar a que los jóvenes se empoderen de conceptos que parecen complicados, pero que son muy sencillos si lo vemos aplicado a la realidad. Tocaste un punto hermoso, la poesía. Háblame de eso, de la poesía, de esos libros que has escrito, que han pasado en tu vida. ¿Cuántos libros has escrito? Y aparte de eso, esa parte de poeta, esa mujer poeta, esa mujer que dedica poesía. ¿Cómo llegó eso a ti? ¿Por qué te has dedicado a eso? Eso es un tema que hoy se tendría que explicar y rescatar desde el punto de vista de nosotros, las mujeres, los hombres de los sectores populares. Porque la poesía la escritura es una herramienta de libertad, la cultura es una herramienta de libertad. La gente que no entiende es más fácil de oprimirla, es más fácil de condicionarla, porque no sabe de qué lado de la barricada se tiene que situar. Por lo contrario, como decía José Martí, como siempre repetía el comandante, y ahorita también en la Feria del Libro, Nicolás, ser culto para ser libre. Este concepto yo lo aprendí desde muy pequeña, porque viviendo en una condición de pobreza extrema, he podido estudiar porque estuvimos en este extraordinario ciclo de lucha donde las clases populares han logrado todo lo que podemos llamar el welfare, y después lo de mi generación no se apagaron con estos logros, al contrario, quisieran cambiar las cosas en profundidad, haciendo revolución, como no estaba diciendo el Che, de desarrollar 200.000 Vietnam de todo lado, y nosotros también intentamos incendiar la pradera, ¿no? Esto era en todo lado del mundo. Desafortunadamente no lo logramos, pero en estos siglos la gente pobre como yo ha podido empoderarse de las herramientas que siempre han sido de la burguesía, porque claro, yo me acuerdo cuando mi padre, que no tenía instrucción y no tenía tampoco dinero, me llevaban por cualquier enfermedad a los médicos. Había una distancia y un poder, o los profesores, ¿no? Se veían como una autoridad que ejercía su poder para imponerte cosas, palabrones, palabras difíciles, ¿no? Porque detrás de los conceptos que tú no puedes entender, hay poder y hay opresión. Entonces todo eso nosotros desde el 68 lo botamos a la basura, porque decíamos que como aquí, que el poder popular transforma de una manera integral la cultura, la educación, la calle, empezando para la calle, empezando como hicimos nosotros con la fábrica, que son los lugares donde la explotación del capital sobre el trabajo determina las relaciones sociales. Eso es muy importante, lo aprendimos con la cultura. Para mí la música y la poesía desde pequeña, como he tenido la posibilidad de ir a la escuela un año antes, era la vida, porque no solamente era muy pobre, pero era muy sola, porque mi padre no tenía el dinero para dejarme, bueno, ni siquiera en la calle, por supuesto no, pero me llevaban con ellos, que trabajaban muchísimo, trabajaban antes durante el día. Mi papá era albañil en la calle, precario, mi mamá hacía limpiaje en los hoteles, pero después digamos, como donde nací yo, es un lugar de oligarca, ¿no? Que tiene mucho dinero, de notable, ni siquiera se acuerdan. Entonces tenían un pedazo de tierra. Naciste en una zona costera, sí, en Italia. Sí, la última ciudad antes de Francia, que se llama Ventimiglia, que es muy lindo, muy parecido a Venezuela, pero donde hay
mucha diversidad entre una zona pobre y una zona de rico, ¿no? Es difícil que la izquierda gane por allá, a pesar que ha habido mucho partisano a la época de la lucha contra el nazifascismo, pero bueno, los bloques de poderes en Italia son muy fuertes en las regiones donde hay más dinero, por supuesto. En la zona de frontera hay mucho tráfico, como siempre, a la época no había el euro, entonces había una diferencia muy fuerte de moneda entre la moneda francesa, que era la lira italiana, entonces los obreros se iban a buscar trabajo del otro lado de la frontera, era como en el Táchira Colombia. con Colombia. Y bueno, pero del otro lado no había ninguna protección, entonces los obreros caían porque trabajaban sin protección en las construcciones y todo. Yo viendo toda esta injusticia, que no tenía posibilidad de defensa con la democracia burguesa, empecé también mediante la escritura a expresar todo eso. Música, poesía, seguramente ni la música ni la poesía puede cambiar el mundo, pero puede suscitar las emociones que te permite de ponerte la pregunta buena, ¿no? La buena pregunta para saber de qué lado de la barricada te tiene que posicionar. Hoy este tema es bien fuerte porque vemos como el imperialismo utiliza los artistas, utiliza también la poesía menos porque... La juventud. Utiliza mucha Eso, juventud. claro, porque ellos son blancos de todo eso. Quiero recordar, a propósito de la estrategia en ese sentido imperialista que tiene blanco los cerebros de los jóvenes y sobre todo los jóvenes de Europa para balcanizar no solamente la frontera, sino también los cerebros mediante la guerra cognitiva. Lo que hicieron con las redes sociales, sobre todo Twitter, contra Cuba con la operación Zunzuneo. Enviaban mensajes que al parecer eran para convocar a conciertos de música, algo así, y detrás iba después convocatoria política. Claro. Por supuesto desestabilizadora. Sí, Esto contra Venezuela lo hemos visto de una manera increíble con los troles, cuando había la guarimba, sobre todo, una intoxicación mediática que cambiaba los mensajes y sobre todo porque tenemos en el centro una batalla simbólica muy importante que se tiene que hacer también con la cultura. Hemos visto que ellos, el imperialismo, en el mismo tiempo que a nosotros nos corta los conceptos de la posibilidad de defender con palabras que eran del siglo de antes, lo que es la verdad de los pueblos, ellos lo utilizan. No sé si se acuerdan en la guarimba, sí. El loco que estaba corriendo nudo, ese tipo era para decir que aquí se estaba haciendo, imagínate, como hicieron los gringos cuando pusieron bombas nucleares a la época de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate tú, los gringos, que no tienen nada que ver con Venezuela, pero la masacre para ellos, sí. Estaban haciendo una masacre nuclear, sí. No solamente el carro armado, sí, la guerra mediática, la viejita frente del carro armado que hablaba en ese sentido, pensaba tiene amén, claro, entonces el comunismo, el socialismo en toda su forma y dictadura. Y esto desafortunadamente está funcionando, sí. Porque si imaginemos, se habla de pacifismo y de derechos humanos, pero hasta que en el 2003, cuando ha habido la agresión a Irak, la gente salió en la calle, los pacifistas, contra la agresión gringa en todo lado del mundo. Se habló del pacifismo como la segunda potencia mundial. ¿Dónde estaba esta segunda potencia mundial cuando Venezuela fue agredida? Y Venezuela tenía contenido de democracia participativa y protagónica que Chávez en este mismo año había expresado en todo lugar en 2003, pero después ya se habían olvidado todo, ya la propaganda mediática, la guerra mediática estaba
sembrando duda, estaba sembrando mentira, entonces nadie salió a la calle para defender la masacre silenciosa pero brutal que se hizo con la guerra multifacética a Venezuela, que duró y sigue durando tantos años, y que eran bombas silenciosas, como digo Delcy, una veces que hace muerto, pero ellos siempre parece con la mano limpia, como estamos viendo con Alexa. Sí. Bueno, desde muy pequeña vienes formándote con esos valores. Te desarrollaste a nivel de derechos humanos, porque eres muy humana, ¿no? Te has dedicado a esa faceta, ¿no? La parte artística, donde la fuiste utilizando como herramienta para ese crecimiento personal único, como persona, como mujer, a medida que fuiste avanzando, te fuiste preparando y bueno, has logrado muchísimo, sobre todo esa parte humana. La mujer venezolana te felicita porque haces un gran trabajo a nivel internacional y bueno, seguimos con Geraldina Colotti en Ejemplo de Mujer. ¿Qué le dices a esos jóvenes de Venezuela, de nuestro país y los que están fuera de nuestra frontera, de nuestro país? Háblale a ellos específicamente porque ellos son los que están creciendo, los que se están formando y bueno, tus palabras como voz, como ventana al mundo, un consejo para ellos. Bueno, sí, antes de todo, es que como aquí se dice, yo comparto mucho, todo y todos somos Chávez, es decir, que no hay individuos especiales, solo el colectivo, en colectivo se construye una sociedad diferente, en colectivo se resiste mejor, en colectivo se comparte. Mi humilde persona ha sido un instrumento más en un periodo histórico determinado y siempre sigue teniendo el compromiso de restituir a su clase lo que su clase le ha permitido de aprender con la cultura. Y yo pienso que el mensaje principal es eso, una restitución del bien que nos está dando la revolución como esfuerzo colectivo, es una restitución de reconocimiento y memoria a lo que han construido este pasaje, porque los jóvenes de hoy, que son muy solicitados por las sirenas del capitalismo, pero cuando se van en Europa ve como nosotros estamos muy mal, como nos cortaron todos los derechos y como cuando vuelven ellos destruye todo, empezando por la memoria histórica. Por eso hay xenofobia contra los venezolanos que se van afuera y por eso ningún gobierno hace lo que está haciendo el gobierno bolivariano de transportar de nuevo lo que han sido decepcionados por el capitalismo, vuelta atrás, sin gasto ni nada. Por lo contrario, nosotros en Europa vemos solamente expulsiones, hipocresía, explotación de los migrantes y antivalores. Entonces, al contrario, lo que tenemos que comunicar a los jóvenes es compartimos, no importa cuáles son las edades. Aquí se ve que en la calle, compartiendo, resistiendo, hay todas las generaciones, lo de antes y lo de hoy. Y hay muchísimas jóvenes y jóvenes que se quedaron en el país y que están reconstruyendo, hacen esta Venezuela bella, como dice la misión, que hemos podido ver también en una exposición, así como se ha reestructurado la UCB, a pesar de las devastaciones que se ha puesto en la mesa ahí, aquí por lo contrario, esto es un lugar maravilloso de resistencia. Yo lo visité en plena guerra mediática y también con poquito recursos se hizo maravilla. Esto es el mensaje, que la invención, la creatividad de las clases populares pueda aprovechar de la revolución para hacer lo máximo, porque aquí hay posibilidad, nosotros no podemos hacerlo porque no han cortado todos esos derechos. La gente como yo, pobre, no tiene derecho porque no privatizaron todo. Basta ver qué pasó con el COVID. Nosotros en Italia hemos tenido el triste primado
de muerto. Aquí en Venezuela, por No. supuesto, no, porque hay un criterio de corresponsabilidad que está en la Constitución bolivariana y que difunde la conciencia que somos seres sociales. En Italia los jóvenes, como no se moría de COVID, la mayoría infectaba a los viejitos porque quisiera irse a hacer el aperitivo en el centro, Sí. porque eran bombardados, su cerebro no era en medida de saber que somos seres sociales, que tenemos que cuidar a la comunidad. Aquí hay una comunidad en resistencia que se cuida, en ese sentido cuida también el mundo, y por eso mucho agradecimiento. Bueno, Geraldina, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Venezuela es tu país, tu segundo país. Y bueno, bienvenida siempre. Quiero darle las gracias al rector Carlos Berbesí por el espacio tan hermoso que nos ha ofrecido hoy. También al director de gestión de comunicación Jorge Galíndez por la organización y Alejandro Ortiz en los controles. Bueno, este ejemplo de mujer dedicado a la mujer venezolana y más allá de nuestra frontera con Geraldina Colotti y esta servidora Yadi Rubí González.